Composición de funciones. Sea f de a en b y g de b en c, se define la composición g y f como g o f de a en c, tal que g o f de x es igual a g de f de x para todo x perteneciente a. Es importante recalcar que se va a trabajar con dos funciones, las cuales deben cumplir cierta característica para que la composición se pueda definir. Las imágenes de la función f que conforman el conjunto B es igual al dominio de la función g. Por lo tanto, g o f se define de a en c. Ejemplo número 1. Dados los siguientes diagramas de Venn-Euler de las funciones f y g, determina lo que se les solicita. En este caso tenemos que resolver g o f de 2, g o f de 5 y f o g de 3 negativo. Muy importante, observen cómo el ámbito de la función f es igual al dominio de la función g. Resolvemos. G o f de 2 implica que es g de f de 2. Entonces observamos en el diagrama f de 2 es igual a 3 negativo. Por lo tanto, nos queda g de 3 negativo. Entonces nos vamos al diagrama de la función g y vemos con quién se asocia el 3 negativo. Se está asociando con el 20. Eso implica que g de menos 3 es igual a 20. Por lo tanto, g o f de 2 es igual a 20. De igual forma, resolvemos g o f de 5, que es igual a g de f de 5. Entonces nos vamos al diagrama de la función f y vemos con quién se está asociando el 5. El 5 se está asociando con el 9 negativo. Por lo tanto, nos queda g de 9 negativo. Entonces nos vamos al diagrama de la función g y buscamos el 9 negativo que se está asociando con el menos 10. Por lo tanto, g o f de 5 es igual a menos 10. Ahora vamos a resolver f o g de 3 negativo. Observen cómo en el tercer tracto cambian la composición de la función, ya que no se me piden determinar g o f, sino f o g. Antes de hacer el cálculo, observemos que para cambiar la composición, el ámbito de g debe ser igual al dominio de f, lo cual no se cumple y lo veremos en la composición. Ahora calculamos f o g de 3 negativo, que es f de g de menos 3. Entonces nos vamos al diagrama de la función g y vemos con quién se está asociando el 3 negativo. El 3 negativo se está asociando con el 20. Por lo tanto, nos queda f de 20, que es igual. Entonces nos vamos a la función de f y observen cómo no se encuentra el 20 en el dominio. Por lo tanto, no podemos definir esta composición.